Vamos a empezar orando, ¿verdad? Y ya ahorita nos arrancamos. Oramos. Te damos muchas gracias, Todopoderoso Señor, por esta tarde, este día, en realidad, que hemos tenido la posibilidad de adorarte en un par de cultos en la mañana. Y también, Señor, hoy en esta clase te suplicamos que nos asistas, nos enseñes, Señor, con tu palabra acerca de cuáles son las características de los ciudadanos de tu reino. Y que al hacerlo podamos moldear nuestro carácter, hacer de carácter cristiano, buscando la semejanza a Cristo, que es la estatura del varón perfecto. Así que te suplicamos tu presencia en esta tarde con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, hay algunos hermanos que están visitándonos, ¿verdad? Ahora con nosotros, y mi hermana, y ¿nos pueden dar su nombre? Ingrid, de aquí de Aguascalientes. Ah, bienvenida, Ingrid. Y mi hermano. ¿Perdón? Okay. Ah, perfecto. Mi hermana Merari. Marta. Sí, gracias, mi hermana. ¿Y? Ah, muy bien. Ellos ya habían estado aquí en la iglesia hace tiempo, ¿verdad? Hace 30 años. ¿Cuánto? 30. Ah, 30, hace poquito entonces. Qué bueno. Sí, qué bueno. Pues qué gusto verles, qué gusto verles. Bienvenidos a la clase, a la iglesia. Bueno, pues nos vamos a poner en contexto. Estamos hablando de Mateo 6. El contexto es el Sermón del Monte y vamos a revisar hoy un versículo nada más. Vamos a hacer un estudio rápido de un solo versículo de la Biblia. Cada pasaje, cada versículo, cada palabra incluso de la Escritura, pues tiene un valor significativo para nosotros, ¿no? Y como he dicho, va moldeando nuestro carácter al de Cristo. Entonces vamos a leer el versículo 24. Vamos ahí a capítulo 6 de Mateo, pero en el versículo 24, que lo voy a leer yo para que lo tengamos en la mente en la clase. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está lo que dice este texto. Y pudiera ser un texto sencillo, digamos, de entender, no se necesita demasiado. En el español que nosotros sabemos, bueno, pues está bastante claro. Casi pudiésemos decir que con la palabra lealtad abarcaríamos de alguna forma la intención del Señor Jesús al mencionar este versículo exclusivamente, que además se repite en el capítulo 16, versículo 13 del libro de Lucas. Acuérdense que hay un paralelo del Sermón del Monte en la versión de Lucas, y aun y cuando el evangelista Lucas no los tiene en un solo capítulo o dos o tres pegaditos, sí hace mención de una manera un poquito más diferente, no desordenada, pero distinta, una estructura diferente, las mismas expresiones, lo cual le da validez, por supuesto, a la expresión que el Señor está diciéndonos aquí. Hacemos una pequeña contextualización, como siempre, para tener en la mente y no perdernos el rumbo de lo que estamos hablando. Estamos en el Sermón del Monte. Hemos dicho insistentemente que el Sermón del Monte no fue dictado, no fue dicho por el Señor Jesús, y aunque no necesariamente fue, hemos hablado, ¿verdad?, de 6 minutos que tarda la lectura de 3 capítulos, pudo haber sido una exposición del Señor Jesús muy larga, ¿verdad? Que pudo haber hecho con los discípulos. También es importante recordar que este sermón no está, pues, para los no creyentes, no es para el no creyente. Estos 3 capítulos, el Señor Jesús lo dice para aquellos que son creyentes. Tenemos que recordar también que el Evangelio de Mateo es específico para hablar del reino. Si hay algún lugar en la Biblia, en los evangelios, en donde se hace mucho énfasis en el reino, es en Mateo, en donde repetidamente encontramos al Señor Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante
a. Y entonces, ¿no? Nos da alguna metáfora, nos da alguna expresión y hace que tengamos una mente clara acerca de lo que él considera o que él manda que entendamos acerca de lo que es el reino de los cielos. Así que está escrito exclusivamente para creyentes. La otra cosa que he repetido todos los domingos es que este sermón no son requisitos, ¿verdad?, para entrar al reino, sino características de los que ya somos del reino. Así que si tenemos un corazón renovado, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido salvados por Cristo, entonces ya somos ciudadanos del reino. Y lo que dice el texto en los 3 capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es cuáles son las características de los que están en el reino. Y evidentemente nosotros vemos el texto y decimos, no estoy ahí reflejado, ¿no? Estoy bien lejos, ¿verdad? Empezando con las bienaventuranzas, que uno piensa, caramba, yo no soy pobre de espíritu, ¿verdad? No me gozo cuando me persiguen, por ejemplo, ¿verdad? No tengo esta característica como ciudadano del reino. O aquellas cosas que tienen que ver con la ley, como veíamos en el capítulo 5, cuando el Señor Jesús habló acerca de la ley, y también de que nuestra justicia tiene que ser mayor a la justicia de los fariseos, ¿no? Es decir, uno dice, ¿de veras son las características que yo tengo como ciudadano del reino? Bueno, sí, son características del ciudadano. Esto no significa que busquemos cumplirlas a pie juntillas, pero sí busca que intentemos acercarnos lo más posible a esas características, porque si tuviéramos estas características, igual y a lo mejor el Señor no nos las recuerda, dice, ya las da de facto. Pero como Él sabe, porque es omnisciente, que necesitamos recordarlo y repetirlo y entonces asimilarlo, entonces, bueno, enseña a los discípulos, ¿verdad? Estas son las características de los ciudadanos del reino, que en muchas de sus expresiones es contracultura, ¿verdad? Contracultura. De hecho, este versículo que vamos a leer, estudiar ahora, tiene un sentido también de la cultura, de contracultura. No anticultura, pero sí contracultura. Mientras que el mundo tiene una cosmovisión, como veíamos el domingo pasado, a partir de la visión que tenemos del mundo, de una manera, nosotros tenemos una cosmovisión distinta de ver al mundo. Vemos al mundo de una manera distinta. Nuestro colador, ¿no? Nos hace ver al mundo a la luz del Señor, a la luz de la palabra, y le damos una interpretación al mundo, no a partir de lo que el mundo dice, sino a partir de lo que la palabra dice. Tenemos una visión muy específica, y por eso en los versículos anteriores, justo en los versículos 22 y 23, nos habló de que la lámpara del cuerpo es el ojo, y entonces hablábamos un poco de este asunto. Pero de ahí el Señor brinca o pasa a otro concepto que está en un solo versículo. También dicen los comentaristas, es muy probable que haya ocupado mucho tiempo también en esta expresión, en esta explicación acerca de la lealtad a Dios y las riquezas, muy amplio, pero este versículo 24 resume, ¿verdad?, el contenido del discurso del Señor Jesucristo. Tenemos que hablar un poco entonces de esto, tratar de ampliarlo, con el riesgo de tener una interpretación equivocada, pero también con la posibilidad de tener una especulación santa, ¿verdad? Es decir, vamos a especular un poco y vamos a especular en función de lo que la Biblia misma dice en otro pasaje de la Escritura, para que podamos quizá entender un poco más este asunto de lo que está hablando el Señor aquí en este versículo 24. Muy bien, hablamos de la lealtad entonces. El texto lo deja como muy claro, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores, eso está claro. No hay manera de que se pueda servir a dos señores. Estamos hablando de, entonces, la lealtad. Hace más de un año, cuando estudiábamos los 10 mandamientos, tuvimos un estudio sobre los primeros mandamientos, en donde decía el Señor en este pasaje de Éxodo 20, ¿verdad?, que Él era el Señor nuestro Dios celoso, fuerte, celoso, ¿no es cierto? Hablábamos de este Dios que decía, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y decíamos que la adoración, en ese pasaje, en ese estudio, que el Señor quería una adoración exclusiva,
¿no? Es decir, yo requiero de una adoración exclusiva. No doy permiso, ¿verdad? No admito que haya diferentes enfoques de adoración. Pero yo soy Jehová, tu Dios celoso, ¿no? No te vas a hacer imagen ni cosa alguna de lo que está arriba en el cielo, nada de la creación, nada de la creación, ¿verdad? Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Así que yo lo que quiero es que me adores solo a mí, y Dios exige exclusividad en la adoración. Sin duda alguna, Él está pidiendo que tengamos esta exclusividad, que también acabo de mencionar la palabra lealtad, ¿no? Seamos leales al Dios que nos salvó. Él quiere mucha exclusividad, no comparte la posibilidad de que podamos nosotros tener enfoques de adoración distintos. De nada terrenal, ¿verdad? Él dice, ni lo que está en el cielo, algún ángel, las nubes, qué sé yo, lo que está en la tierra, ninguna de las cosas que podemos ver aquí, incluyendo nuestros esposa, esposo, hijos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, nada de lo que esté debajo de las aguas. No hay manera de encontrar en la creación nada que sea una distracción de la adoración, ¿no? Evidentemente. Es por esto que concluíamos en aquella ocasión que ninguna representación de la creación, ninguna cosa de la creación puede representar ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. No hay manera, ¿verdad? Pintar a Dios, dibujarlo, hacer un hombre de barba es pecado. Dibujar a Jesús de alguna manera con su barba rubia, ojos claros, manto blanco, es pecado. No te hagas imagen, no lo hagas, ¿verdad? No lo hagas, porque Dios es espíritu y Él espera que le adoremos en espíritu y en verdad. Pues quiere una adoración exclusiva entonces. Y en ese pasaje, aun y cuando el tema no es ese en particular, sí hay un matiz en ese sentido cuando Él dice, ¿verdad? Cuando el Señor dice que no se puede servir a dos señores. Y va a poner en contraste a Dios y a las riquezas, ¿no? Va a poner a Dios y a las riquezas. No se puede, no se debe, pues, servir a dos amos. La imagen que nos deja el Señor en este pasaje, ¿verdad? Tiene que ver con la imagen de un siervo respecto de su amo. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que ninguno puede servir como siervo a dos amos, ¿verdad? Nadie puede servir a dos amos. En la antigüedad, en la época de Jesucristo, los esclavos que estaba permitido, ¿no? Estaba legislado, estaba permitido. No hay ninguna condena en la Biblia que nos hable de que no se permitía la esclavitud. No está señalado. Era parte de la cultura, no era mal visto, pues, ¿no? Ya después en las emancipaciones de los pueblos y las libertades que se exigieron, empezó a haber este asunto de las libertades y que ya no hay esclavos y no sé cuánto, y está bien, me parece, pero en aquella época los esclavos eran completamente pues, aceptados y el Señor no los critica, no los señala. De esta manera, por ejemplo, Pablo le escribe a Filemón respecto de su siervo Onésimo, ¿no? Dice, recíbelo como a mí, porque él era un siervo, ¿no? Y los siervos tenían la posibilidad de comprar su propia libertad incluso, o el amo podía entregar a su esclavo o a su siervo voluntariamente, ¿verdad? Como si fuera un producto, digamos, ¿no? Intercambiarlo por una tierra, por ejemplo, ¿no? O intercambiar siervos, ¿verdad? Bueno, este siervo ya no me sirve, te lo cambio por este otro, y como si fuera un fichaje de fútbol, ¿verdad? Entonces se van compartiendo los siervos. Pero en aquel tiempo, entonces el asunto es que estaba absolutamente permitido el tema de la esclavitud, hablando, ese es muy peyorativo, es muy fuerte, pero los siervos tenían amos. Y evidentemente en la cultura de Jesús era prácticamente imposible que un siervo pudiera servir a dos amos, ¿no? Imposible, porque el siervo tenía solamente, ¿verdad? Solamente su atención completa, su ánimo, sus fuerzas, su espíritu, su lealtad, su vocación estaba centrada en su propio amo. Dice Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos que cuando algunos esclavos querían o empezaban como a coquetear con otros amos para lograr, digamos, cambiar de amo, y empezaban a hacerle favores a los otros amos, si el amo original se enteraba de este asunto, de que el siervo estaba como
sirviendo a otro amo, ¿verdad? A otro señor, lo podía matar. Ahora había pena de muerte. No me quieres servir, no puedes vivir, pum, ¿no? Y había muerte para el amo. Entonces dice el Señor, no se puede, ¿no? Nadie, ninguno puede servir, ninguno, no hay manera. ¿Cómo, verdad? Se puede servir a dos amos. Los siervos no pueden hacer esto. Había una lealtad o voluntaria u obligada, ¿verdad? Pero tenía que existir una lealtad al respecto del servicio que se le daba a un amo en específico. Y la obediencia estaba, ¿verdad?, puesta en el corazón de los esclavos, y estaba absolutamente prohibido repartirlo. No se puede servir a dos esclavos y a dos amos, perdón. Ahora, hay contexto en la Biblia de esto en cuanto al tema de la lealtad, ¿verdad? No se puede partir el corazón. Nosotros, en nuestra época podemos partir nuestro corazón, ¿verdad? Porque, amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos, ¿no? Nosotros tenemos eso, ¿no? Incluso podemos utilizar nuestra expresión, está mi corazón dividido, ¿no? Mi nieta, mi nieto, mi hija, mi hijo, ¿no? Mi esposo, ¿no? Ahora que mi esposa estuvo allá con nuestra hija que estaba muy malita, ¿no? Imaginen ustedes que la hija allá, yo acá, es decir, esa experiencia del corazón dividido, nosotros sabemos de qué se trata, ¿no? Podemos tener un corazón medio partido, medio dividido, medio fragmentado, ¿no? Pero finalmente nuestro corazón, humanamente hablando, esas situaciones hacen. Pero ¿qué hay con el mundo espiritual? ¿Qué hay con respecto de Dios? ¿Se puede tener un corazón partido en ese sentido? ¿Un corazón dividido? ¿Podemos nosotros decir a Dios, no sé, es que mi corazón está dividido, Dios, mi profesión, mi riqueza, mis bienes? ¿Podemos tener eso espiritualmente? En realidad no. El Señor no acepta de ninguna manera compartir la adoración. No lo acepta. Dos pasajes son significativos en ese sentido, uno que está en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Los he repetido muchas veces en algunas ocasiones, pero quisiera traerlos a cuenta otra vez para poder hablar acerca de este asunto de que el Señor exige lealtad absoluta, ¿verdad? Uno de ellos, en realidad son dos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Josué, hablándole al pueblo, ¿no? Lo hemos contado en el pasado. Él dice en la Biblia que iban a pasar al Jordán y Josué tenía su familia, y entonces le dijo, ustedes decidan a quién servir, ¿no? De veras hagan lo que quieran, le dijo Josué al pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa ya no podemos servir a los Baales y a Dios, no se puede. Ustedes decidan a quién servir. ¿Quieren servir a los Baales? Pues vayan, ¿verdad? Sírvanles. Pero yo en mi casa, dice Josué, Josué, serviremos a Jehová. Vamos a servirle a él, punto, ¿no? Porque entendía que el Señor había exigido absoluta lealtad, fidelidad, ¿no? Que su corazón estuviera con el Señor, ¿no? De hecho, el mandato es que nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma. Él quiere el ser entero entregado a Él, y es celoso y no lo comparte con nadie. Pero luego nos encontramos, después de este acontecimiento de Josué, ya más adelante en el libro de los Reyes, a este gran profeta Elías. Y ustedes recordarán que Elías, lo he platicado también en alguna ocasión, que Elías había sido utilizado por el Señor para anunciar al rey Acab que no iba a haber lluvia ni rocío por 3 años. Y por un tiempo, dijo él, ¿verdad? Ya Santiago nos habla de que fueron 3 años y medio de sequía, 3 años y medio, etc. Y entonces Elías va con Acab y le anuncia que no iba a haber ni lluvia ni rocío, no le hace caso, Elías se sale y ¡boom!, viene la sequía. En la sequía empieza a morir el ganado, empieza a morir gente. Elías va a ser sustentado en el arroyo de Querit por los cuervos, va a ser alimentado por la viuda de Sarepta, ¿verdad? No va a menguar el aceite ni la harina.
Elías resucita al hijo que muere de la viuda de Sarepta, qué sé yo, lo sustenta, sin duda alguna. Pero al final del tiempo de la sequía, el Señor manda a Elías con Acab, que ya tenía, digamos, ¿verdad? Era como plenipotenciario. Bueno, en realidad él no tanto como Jezabel, su esposa, eran como los dueños de la voluntad de los judíos de aquella época, estaban temerosos y por supuesto que servían a su rey, que en realidad detrás del rey estaba Jezabel, que era la que mandaba en el reino, ¿no? ¿Perdón? Que ella era la que mandaba en el reino, ¿no? Entonces el Señor le manda que avise a Acab que ya va a haber lluvia. Le manda a hacer un altar, ¿se acuerdan ustedes allá en el Monte Carmelo? Y le va a decir el Señor que se erija los sacerdotes de Baal un altar, luego también Elías otro altar, para que se pusiera un animal delante del altar y que se orara, ¿verdad? Que oren a los Baales y que Elías orara al Señor de los cielos y de aquel cuyo fuego descendiera y consumiera el altar es el verdadero Dios, ¿no? Esa es una historia bien linda, muy interesante. Y los Baales danzaron alrededor del holocausto del altar, y hasta burlonamente decía Elías, bueno, ¿qué será que estén ocupados, que no les contestan, verdad? Y después de que no pasó nada, Elías llega al altar, pone sus 12 piedras, pone al animal y rocía con agua, ¿no? Todo el altar, para hacerlo más difícil, todo el altar. Y entonces, ante esta situación, él llama al pueblo. Hay un autor que lo dice muy novelísticamente, ¿verdad? Por un lado, en una esquina, los 850 sacerdotes de Baal y de Acera y Acab, y por ahí escondidita Jezabel. Y en la otra esquina, ¿no? En la otra esquina, Elías. Y ya, ¿no? Uno contra miles quizá, ¿no? Y Elías va al monte, pone su altar y dice esto: ¿hasta cuándo, al pueblo, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle, y si es Baal, vayan en pos de él. Eso está en 1 de Reyes 18:21, ¿verdad? En 1 de Reyes 18:21. Elías llega al monte, hace su altar y le llama la atención al pueblo y le dice, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Por qué su confusión? ¿Por qué su corazón está tan dividido de dos maneras, verdad? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo van a claudicar, verdad? Ustedes entre estos dos pensamientos. Tienen a Dios por un lado y los Baales por el otro lado, ¿verdad? No estén jugando con eso. ¿Hasta cuándo? Decídanse, por favor. Si Jehová es su Dios, por favor síganle. Pero si es Baal, pues vayan en pos de él. Y se vieron acusados. La palabra que sigue, la frase que sigue, es muy elocuente, porque allá en 1 de Reyes 18:21, la frase que sigue es: y el pueblo no respondió palabra. Dijeron, no, pues no hay nada que decir, ¿verdad? Vino el fuego, cayó el fuego del cielo, consume al animal, consume el altar hasta la última gota de agua. El pueblo lo ve, ¿y saben qué dijo el pueblo? Jehová es nuestro Dios, ¿no? Claro, pero había un pueblo que estaba jugando entre dos pensamientos. Cuando Dios había exigido lealtad absoluta, cuando Dios había exigido que solamente Él merece la adoración, ellos estaban adorando a lo creado, ¿no? Que en todo caso los Baales son creados, no son deidades, ¿no es cierto? Esa es una primera impresión que tenemos en el Antiguo Testamento. La segunda, primero lo de Josué, ahora lo de Elías, que llama nuestra atención. Pero luego en el Nuevo Testamento, al final, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando el Señor, a través de Juan, habla a una de las 7 iglesias, la de la Odisea, ¿no? Esta iglesia de la Odisea, allá en el capítulo 3, versículos 16 y 17, esto dice, ¿verdad? El Señor a través de Juan a esta iglesia de la Odisea, a la que no nos quisiéramos parecer. Esto dijo en el 3, 16 y 17. Le dijo: yo conozco tus obras, que ni eres
frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora, estaba hablando acerca de su devoción a Dios, ¿verdad? Entiéndase, ¿verdad? Esta división entre la atención a Dios y la atención a las riquezas. Ahora, ¿por qué metemos las riquezas aquí? Porque en el mismo contexto del libro, en el versículo 17 de capítulo 3 de Apocalipsis, las menciona. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque las riquezas le estaban llamando la atención a los laodicenses, o laudicenses, como se diga el gentilicio de los que viven en Laodicea, ¿no? ¿Perdón? Laudiceños. Bueno, ustedes pongan el gentilicio que quieran, pero los habitantes de Laodicea, ¿no? Estaban ellos con un acercamiento, les encantaban las riquezas, les encantaban los recursos, ¿no? Y lo presumían, ¿no? Porque ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? Yo soy todopoderoso, el pueblo, yo puedo, yo tengo, yo estoy apegado a mis riquezas. Y dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero como ni eres frío ni caliente, ¿no? La expresión vulgar sería, me das asco, porque te vomitaré de mi boca, ¿no? Es decir, qué terrible condición que pudiésemos darle asco al Señor. Así que entonces, tenemos nosotros este contexto bíblico del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. No tenemos que jugar con estas dos lealtades. Y las dos lealtades son estas: Dios, las riquezas. Cuando hablamos de Dios, bueno, está bastante definido, ¿verdad? Dice aquí el texto muy claramente que no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Y qué es lo que sucede? En estas dos partes, Dios y las riquezas, puede suceder algo que es absolutamente lógico, normal, lo que puede suceder. Se va a aborrecer a uno y se va a amar al otro. Sin duda, eso dice el pasaje. Se va a estimar al uno y se va a menospreciar al otro. Dios, las riquezas, ahí están en el escenario. A uno se va a amar, dice el Señor, y a otro se va a aborrecer. A uno se va a menospreciar, dice la Biblia, y al otro se va a estimar. Pero no se puede servir a dos. Y ahí están las dos: Dios, las riquezas. Ahí están esos dos contrastes, o estos dos extremos, ¿no? En donde la gente tiene las posibilidades de estar en una lealtad en estos dos campos. Diría Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, verdad? Diría el Señor, ojalá fueses frío o caliente, ¿verdad? Pero no se puede. Ahora, no se permite el término medio, ¿verdad? No se permite, bueno, un pie con Dios y un pie con las riquezas. No puede ser equilibrado. No puede ser equilibrado, es absolutamente radical. O es Dios completo o las riquezas completo. Porque o se va a amar a uno y se va a despreciar al otro. Y son antítesis, ¿no? Se va a estimar a alguno y se va a menospreciar al otro. Son cosas contrarias, pues, ¿no es cierto? Entonces, no hay manera de tener o de buscar un término medio. No lo hay. No se puede. Tiene que haber una definición absoluta entre esos dos conceptos, ¿verdad? Porque se va a amar a uno y se va a menospreciar al otro. Como no puede haber la posibilidad de un intermedio, de una combinación o de un término medio, ¿no? Cuando no servimos en cuerpo y alma al Señor, de todo corazón, con todo nuestro ser, estamos sirviendo a las riquezas. O sea, no tenemos que decir, no, yo amo las riquezas. No. Simplemente con el hecho de no servir al Señor de todo corazón, estamos en las riquezas. Para que podamos entender las riquezas, ustedes dirán, bueno, yo no, porque pues yo rico no soy. O sea, yo soy pobre, ¿verdad? No tengo recursos. Pero tenemos que definir en qué contexto se habla de las riquezas aquí. Una manera de interpretar la Escritura, como también hemos enseñado en el pasado,
este método hermenéutico importante es el método gramático histórico que hemos mencionado con frecuencia. El método gramático histórico es que nosotros tenemos que entender las expresiones a partir de las palabras que se utilizaban en aquella época. En aquella época las palabras significaban una cosa y en nuestra época la misma palabra puede significar una cosa distinta, totalmente diferente. Nosotros tenemos un montón de palabras ahora que las utilizamos, ¿verdad? De una manera particular, que cuando esa palabra se decía en aquel tiempo tenían un sentido completamente diferente. Así que para poder interpretar la Biblia de manera correcta necesitamos este método gramático histórico, viajar en nuestra mente, en la literatura, ir a ese tiempo y decir cómo se utilizaba eso, ¿verdad? Cómo se usaba esa palabra en específico. Y la palabra riqueza es una palabra, ¿no? Aramea, que es mamón, ¿no? Y puede sonar fea la palabra, porque nosotros hoy tenemos esta palabra más como una grosería, digamos, ¿verdad? Como un apelativo despectivo de una persona, etcétera, ¿verdad? Pero la palabra aramea que se utiliza aquí, que no es griega, ¿verdad? Que es mamón. También tiene un sentido en el idioma griego más o menos parecido, así que puede haber una confusión entre las dos lenguas. Sin embargo, mamón es la palabra. Pero, ¿qué era esto de mamón? Dos posibilidades. Algunos escritores dicen que mamón era un dios, ¿verdad? Que era una deidad. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Hay alguna deidad que así se llamaba. La otra tiene que ver con las posesiones. Ahora, independientemente de cuál sea la interpretación correcta, que no la podemos nosotros discernir todavía con claridad, bueno, yo por lo menos, ¿no? Lo que sí se queda claro es que cuando se habla de mamón no se está hablando necesariamente de dinero, ¿no? No necesariamente estamos hablando de una riqueza en dinero. Estamos hablando de cualquier circunstancia, cualquier situación que nos dé seguridad, que nos dé satisfacción, que nos dé poder fuera de Dios, ¿verdad? Incluso esta expresión mamón, riqueza, puede estar ubicada en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras amistades. Ahí puede estar. Mi riqueza pues puede ser esa, donde está puesto mi corazón, donde está mi satisfacción, ¿verdad? Donde está mi seguridad. Puede estar puesta ahí mi corazón. No necesariamente tiene que ver con el dinero, ¿no? Sino tiene que ver con todo aquello que me aleje y que me distraiga de Dios. Quizá la televisión, ¿no? Un equipo de fútbol, no lo sé, un partido político, una ideología, algo material, qué sé yo, cualquier cosa de la creación. Cualquier cosa de la creación. Y claro, cuando hablamos de cualquier cosa de la creación, tenemos un problema. Porque si adoramos a cualquier cosa de la creación, la Biblia lo condena. Es decir, que debemos adorar al Dios de la creación, pero nunca la creación de Dios. Sí está permitido adorar al Dios de la creación, nunca a la creación de Dios. De ahí que el panteísmo es un pecado. No hay manera que adoremos la creación. Y cuando hablamos de la creación es todo fuera de Dios es creado, visible o invisible, tangible o intangible. Todo lo que está creado, todo lo que está fuera de Dios, bueno, no fuera de Dios, sino Dios está entronado. Todo lo demás, lo que ustedes se puedan imaginar, es creado. Incluso conceptos abstractos como riqueza, pobreza, ¿no? Todo esto es creado. Y no se puede, no se debe adorar nada creado. Absolutamente nada, si esto va a quitar el lugar a Dios, ¿no? Hay algunas pláticas de pastores que hablan acerca de ¿qué está en el trono de tu corazón, ¿verdad? Decimos eso, ¿qué está entronado, ¿no? En tu corazón, tu familia, tu trabajo, ¿no? Tu profesión, qué sé yo, ¿verdad? Tu dinero, ¿qué hay en tu corazón? Bueno, pues cualquier cosa que le quite el trono o intente quitarle el trono a Dios es parte de lo creado y está prohibido. Así que mamón no necesariamente tiene que ver con el dinero, sino con todas aquellas cosas que nos distraen, que quitan nuestra atención y que desvían nuestra mirada, ¿no? De Dios. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertos dilemas.
Algunos sirven a Dios los domingos. Esto lo tengo de un texto de John Stott que hemos mencionado varias veces. Algunos sirven a Dios los domingos y a Mamón entre semana. Pero acuérdese, no se puede servir a dos amos, ¿no? Unos sirven a Dios los domingos y a Mamón entre semana. Eso lo hacemos los cristianos de nuestro tiempo, ¿no? Venimos el domingo, cantamos muy lindo, cerramos los ojos, levantamos manos, somos muy piadosos, nos decimos hermanos, ora por mí, por favor. Y en la semana Dios no existe, ¿no? No nos acordamos de él, ¿no? Entonces así pasa con algunos. O, ¿verdad? Algunos también tienen a Dios con sus labios y a Mamón con sus corazones, ¿no? Dice la palabra del Señor que con nuestra boca podemos adorar, pero nuestro corazón está lejos de él, ¿no es cierto? Podemos tener esta expresión, ¿no? O en la apariencia con Dios y en la realidad con Mamón, ¿no? Es decir, tengo esta verdad posicional que yo le llamo. La verdad posicional es, soy cristiano, ¿no? Yo soy creyente y me dejo ver con la gente como creyente, pero en realidad, la realidad en mi vida cotidiana está regida por Mamón, las riquezas, los bienestares que el mundo ofrece, ¿no? O podemos dividir nuestra vida y decir que la mitad de mi ser está con Dios y la otra mitad de mi ser está con Mamón, que son las riquezas. No se puede servir a dos señores. No se puede. Y hay quienes aman más aquellas cosas que les satisfacen, aquellas cosas que los alejan de Dios mucho más que a Dios mismo. Con los actos, con la mente, con el corazón, hemos sido desleales al Señor, ¿verdad? Porque hemos amado más otras cosas, incluso aquellas cosas que son aparentemente piadosas o religiosas, ¿no? Aparentemente piadosas o religiosas. Podemos nosotros amar las cosas de Dios, pero no al Dios de las cosas, ¿no? Podemos amar a la iglesia de Dios, pero no al Dios de la iglesia. Podemos caer en las trampas, ¿verdad? De la cultura, en donde podemos nosotros caer en el error de servir a dos señores. Dice el texto, no se puede. No se puede. Esta lucha entre Mamón, las riquezas, todos los bienes, todas aquellas cosas que dan satisfacción, seguridad de poder, ¿verdad? O Dios, no se puede. Ahora, recuerden que estamos hablando de que no son requisitos para el reino, sino son características de los ciudadanos del reino. Y la gran pregunta que nos hacemos siempre aquí es, o tendríamos que hacernos siempre aquí es, ¿cumplo con esta característica? ¿Verdad? No es voy a procurarla, sino, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero es, ¿la cumplo? Soy ejemplo ciudadano del reino que amo más al Señor que a las riquezas, ¿verdad? ¿Dónde está mi vida? ¿No? ¿Dónde está mi vida? En ese sentido, hay un asunto que es muy importante que tiene que ver con las decisiones que tomamos. Bueno, habrá que recordar que cuando nosotros venimos a Cristo, no fue decisión nuestra, ¿no? Eso hay que decirlo en el contexto de la teología reformada. Nosotros no venimos a Cristo porque quisimos venir a Cristo, porque en realidad el hombre natural no quiere venir a Cristo. No quiere, ¿no? Está alejado de él y lo único que quiere es alejarse más de él por nuestra naturaleza pecaminosa. No se puede. Por eso el Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros primero, yo fui, ¿verdad? Así que no tienes ninguna virtud de venir a mí, yo soy el que recibe la gloria y la honra porque yo te atraje, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, ¿no? Te prolongué mi misericordia, ¿verdad? Tú oíste mi voz y me seguiste, yo te busqué y te traje, ¿no es cierto? Así que el que ha cambiado nuestro corazón es Él. Entonces en la salvación, nuestra voluntad permanece pasiva más en la regeneración, ¿no es cierto? Es decir, que cuando nacimos de nuevo, no decidimos nacer de nuevo. Bueno, si no decidimos nacer en el primer nacimiento nosotros, pues tampoco en el segundo. Porque ninguno de nosotros pensó, ay, ¿será que nazca de mi mamá? Nosotros venimos aquí por imposición de nuestros padres, ¿no? Vi un reel hace poco de un tipo de 21 años
que dijo él, mis papás quieren que yo trabaje, pero yo no decidí venir al mundo. Ellos decidieron traerme, así que me mantengan. Y yo dije, ay, qué bueno, ¿cómo no se me había ocurrido a mí antes eso, verdad? Demasiado, llegué tarde al reel ¿no es cierto? Porque, claro, pues yo no decidí. ¿Quién decidió nacer? Pues nadie, ¿no? ¿Por qué no peleamos eso teológicamente? Decimos, oye, ¿cómo crees si yo sí decidí nacer? No, ahora, si estamos hablando de regeneración, que es nuevo nacimiento, tampoco decidimos nacer por segunda vez. Si nacer en agua y espíritu, nacer de nuevo, ¿verdad? Para venir a Cristo, no lo decidimos, fue un acto soberano de Dios. Dios dijo, ya, porque eras parte de mi pueblo escogido antes de la fundación del mundo, ya, te regenero, cambio tu corazón de piedra a carne, y una vez cambiados mis afectos, voy a Cristo y decido por Cristo. ¿No? Tomo mi decisión, digo, sí, quiero a Cristo, pero porque mi corazón ha sido modificado, porque mi corazón ha sido cambiado. Pero mientras que mi corazón no es cambiado, dice la Biblia, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero mi corazón ha sido regenerado, voluntariamente sirvo a Cristo. A partir de este momento, en mi proceso de santificación, está lleno de decisiones. Si ustedes piensan que no tenemos por qué decidir, sí tenemos que decidir. O sea, estamos en el ambiente de las decisiones. Como Josué. Ustedes decidan a quién servir, mi casa y yo. ¿Y qué hizo? Decidió servir a Jehová. ¿No? La arenga a los judíos por Elías también era un tema de decisión. ¿Quieren servir a los Baales? Decidan. ¿O quieren servir a Jehová? Decidan. ¿Verdad? Pues vayan, pero por favor decidan. Ahora, estamos en este punto de la decisión, ¿no? Y ahí nos deja el Señor y tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es esta. ¿Servimos a Dios o a las riquezas? Pero tenemos que recordar que en este sentido es una verdad absoluta, incluso es un dicho de la época de Jesús, vamos a menospreciar a uno y a estimar al otro. No se pueden estimar a los dos, ni menospreciar a los dos. O voy a menospreciar a uno y estimar al otro. O voy a amar, ¿verdad?, a uno, pero voy a aborrecer al otro. No hay posibilidad de otra cosa. Así que tengo que decidir. Si decido amar, si decido seguir, si decido entregarme en cuerpo y alma a las cosas creadas, a Mamón, pues, a las cosas que me dan satisfacción, poder y seguridad, necesariamente estoy aborreciendo a Dios. ¿Sí me explico? Es decir, yo no aborrezco a Dios. No lo aborrezco. Sí, amo más estas cosas, pero a Dios no lo aborrezco. No. Si amas esas cosas, no hay duda. A Dios aborreces. Sin duda. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? No hay término medio. Y entonces la decisión de los creyentes es esa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer como creyente? No significa esto que abandone a las cosas creadas, ¿no? Y las tenga en un segundo plano. Para entregarme a una vida pía y me voy a las montañas solito, ¿verdad? A estar en comunión con Dios todo el tiempo. No. Ahora déjenme decirles, yo amo muchísimo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Los amo, yo daría mi vida por ellos. Pero tengo que amar más al Señor que a ellos. Mucho más. Cuando mi hija se iba a casar, le dije al que ahora es su marido, ¿no? ¿Amas más a Dios que a mi hija? Pero yo creo que él sabía qué cosa tenía que responderme, ¿verdad? Pues era el pastor de la iglesia. ¿Qué me iba a decir a su hija? ¿No? Ya habría dicho, no te cases conmigo, pero me dijo, adiós, ¿no? Yo creo que fue sincero, está para ser pastor ya en el corto tiempo, ¿no? Pero es importante. Ahora, yo sé que la amaba y ama a mi hija con todo su corazón. Daría su vida por ella. Y por sus hijas, ¿no? Mis nietas. Daría su vida por ellas, ¿no? Pero una cosa tengo por cierto. Ama más al Señor que a su bienestar, que a su propio cuerpo, que a sus hijas, que a su esposa. Igual yo. Ahora, ¿cuál es el asunto? No somos ejemplo de nada. Solamente estoy ejemplificando, estoy tratando de pintar el panorama. Pero nosotros, si no amamos más al Señor y ponemos nuestra atención en otra cosa, necesariamente aborrecemos al Señor. Lo menospreciamos.
No hay términos medios, ¿verdad? No lo hay. No se puede, dice la Biblia, la palabra poder es importante, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores. No se puede. Porque necesariamente amaré a uno y aborreceré al otro. Y entonces la decisión, ¿a quién voy a amar? ¿Verdad? Quizá nada más con pensar a qué voy a amar, la otra parte se cumple. No tengo que aborrecer a mi familia. No tengo que aborrecer la otra parte, pero tengo que amar al Señor por sobre todas las cosas. Con mi mente, con mi corazón, con mis fuerzas, todo mi ser tiene que amar al Señor por encima de cualquier cosa creada, ¿verdad? Porque nadie puede servir a Dios y a las riquezas. O menosprecia a uno y estima al otro, o ama a uno y aborrece al otro. Menudo trabajo, ¿no? No es un requisito para el reino. Es una característica de los que somos ciudadanos del reino. Así que ustedes deciden a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová y nos entregaremos a Él. Que el mundo, ¿verdad?, alrededor de nosotros decida a quién servir. Emanuel, nosotros aquí serviremos a Jehová. Muy bien, pues aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Ya, se nos fueron 50 minutos rápidos. ¿No? ¿Comentario? ¿Nada? Bueno, pues vamos a terminar orando. Y la próxima semana nos vamos a los versículos que siguen, del 25 hasta el 34. Vamos a orar.